Ministerio Evangelístico Jesucristo el Tabernáculo Viviente presenta. Muy buenas tardes. Agradecemos primeramente al Dios omnisciente el mantenernos conectados a cada uno de ustedes a través del Ministerio Evangelístico Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Llevar las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de Jesucristo a todas las naciones es nuestro objetivo principal siempre. Hoy, como todos los miércoles, a las 3 de la tarde por este canal, te saludan las siervas de Jesucristo, Maribel Monte Jiménez desde la ciudad de Barranquilla, e Isbelia de Jesús Herrera Caraballo desde Sincelejo, quien les habla en nuestro bello país, Colombia. Hola Maribel, buenas tardes. Buenas tardes, Isbelia. Bendecida y contenta de estar nuevamente con todos nuestros oyentes, dándole gracias a Dios por este nuevo día y por esta oportunidad y su misericordia que es nueva todos los días. Así es, Mari, así es. Recuerda, varón, mujer que nos estás escuchando, que siempre queremos compartir la palabra de Dios de una manera sencilla, de una manera humilde, fresca, pero siempre con la compañía del Espíritu Santo, para que tu vida sea transformada de la mano de Jesucristo, que es el pan de vida eterna. Hoy, como siempre, queremos iniciar orando. Iniciamos en este momento nuestro programa número 27 y el Espíritu Santo siempre tiene que ser el principal invitado a este lugar, para que tu vida y mi vida sean transformadas a través de esa palabra que predicamos con denuedo, de una manera que pueda llegar a tu corazón, que allí pueda ser sembrada esta semilla que es la palabra de Dios y se nos sea revelado el Padre, el Hijo e incluso el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros. Así que te invitamos para que oremos, inclinemos nuestro rostro y nos metamos en esa presencia, en ese río de agua viva que es la palabra de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta nueva tarde, Señor, por el momento que nos permites estar unidos con todos nuestros suscriptores, con todos nuestros oyentes, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Venimos en compañía del Espíritu Santo de Dios, pidiéndote, Padre Celestial, que tú nos permitas predicar tu palabra con denuedo, que tú nos permitas predicar tu palabra, Señor, con temor y con temblor. Que sea tu palabra viva y eficaz en nuestras vidas, Señor. Que esta palabra, Señor, que nosotros hoy profetizamos, porque tu palabra es la profecía más grande y verdadera que hay en la palabra de Dios. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que esta palabra cambie, transforme nuestro carácter, nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, Señor. Que cada día, Padre Santo, tu palabra escuchada, tu palabra oída, Señor, aumente nuestra fe. Porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, por permitirnos ser nosotras las portadoras de tu palabra. Es para nosotros honra, Señor, que tú nos hayas escogido para este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Que esta palabra, cuando sea profetizada, Padre Santo, produzca en nuestros oyentes y suscriptores milagros, prodigios, portentos y maravillas. Que no seamos, porque no somos nosotros, eres tú, Padre, a través de tu palabra, de ese verbo hecho carne, quien hace el milagro y la obra transformadora y redentora en nuestras vidas. Te damos gracias, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, venimos desarrollando una serie preciosa. Iniciamos en este momento el programa número 27, donde hemos venido siempre desarrollando el poder que hay en el nombre de Jesús. Ahora estamos en la serie El poder que hay en la palabra de Dios. Y esta es la tercera parte de esa disertación de la palabra, el poder de la palabra de Dios. Y hoy queremos hablar en el poder de la palabra de Dios para producir sanidad y milagros. Y queremos iniciar con un versículo que se encuentra en la palabra de Dios en el libro de Proverbios,
capítulo 4, versículo del 20 al 22. Y dice la palabra del Señor. Voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, no se aparten desde el 20. Vamos a leer desde el 20. Desde el 20 sí. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué precioso versículo bíblico. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Es un llamado de atención. Es un llamado que nos está haciendo el Señor para que estemos atentos a las palabras que Él están escritas en las Sagradas Escrituras. Recuerda que nos aprendíamos el programa pasado que las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo y son útiles para enseñar, para redarguir y para que nosotros seamos hombres y mujeres justos, preparados para toda buena obra. Entonces, ¿qué nos está invitando el Señor a través de este versículo? Nos dice que en su palabra, nosotros en su palabra, encontramos la sanidad y encontramos todo para que nosotros tengamos salud. Pero es a través de ¿qué? A través de su palabra. Ahí está el todo de nuestra vida. Mira, el estudio constante, el estudio cuidadoso, diligente, reverente de la palabra del Señor, a través de la oración, es lo que va a producir en nosotros un milagro, es lo que va a producir en nosotros una sanidad. No es solamente leer la palabra del Señor, tenemos que estar atentos, como Él nos está diciendo, estar atentos a sus palabras e inclinar nuestro oído a sus razones, a sus razones. ¿Cómo tenemos nosotros que tomar la palabra del Señor? Nosotros tenemos que tomar esa palabra, oírla, degustarla y a través de su palabra nosotros aferrarnos a ella. Dice la palabra del Señor, la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué viene? Por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es, Isbelia. El oír por la palabra de Dios. En el mundo espiritual, en el caminar con Dios, no nos movemos por lo que vemos, sino por lo que oímos. Y oímos la palabra de Dios. Este pasaje es un pasaje muy, muy tremendo. Dice, no se aparten de tus ojos, el verso 21, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Y qué significa ese guárdalas en medio de tu corazón? Es vívela, obedécela, guíate por la palabra, decide de acuerdo a lo que diga la palabra. Sea tu palabra esa guía, sea tu palabra, sea la palabra de Dios tu brújula, sea la palabra de Dios el soporte en el que tú valga la redundancia, te soportes para tomar tus decisiones, para tomar qué camino debes de seguir. Este es el manual de, siempre lo hemos dicho, es el manual de vida para sanidad. Dice, guárdalas en medio de cosas, porque son vida a los que la hallan y medicina todo tu cuerpo. Y me llama la atención, Isbelia, son vida a los que la hallan. ¿Qué quiere decir esto? Que esta está dispuesta ahí y somos nosotros que tenemos que ir a buscarla. O sea, Dios nos dio el remedio, nos lo puso, pero nosotros tenemos que ir a buscarlo. Nosotros tenemos que tomar la decisión de ir y buscar esta palabra, esta medicina. Y mira, para complementar esto, mira lo que dice el Salmo 107 en el versículo 20. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Lo maravilloso de la palabra de Dios es que hace una sanidad integral. La palabra de Dios, tú puedes encontrar porciones para cada área, pero el todo es una sanidad integral.
porque la palabra de Dios viene no solo a sanar el cuerpo, a sanarnos de una enfermedad, sino que viene también a sanar nuestras emociones, viene a sanar nuestras finanzas, viene a sanar nuestros sentimientos, viene a sanar nuestras relaciones, viene a ser una sanidad integral en el cuerpo y en el alma. Hay enfermedades que las tenemos en el alma y las somatizamos en el cuerpo, y la palabra de Dios viene a traer esa sanidad primeramente a nuestro corazón, primeramente a nuestra alma, para que se refleje luego. Dios opera de muchas maneras. Si nosotros leemos los evangelios, Jesús hizo sanidades de diversas y múltiples formas, pero ¿saben? Lo que más usó fue envía la palabra. Y aquí desde el principio Dios nos está diciendo, envió su palabra. ¿Por qué? Porque dice, en el programa pasado leíamos en una parte en Deuteronomio que decía que si cumplíamos esta palabra, Dios nos iba a guardar y no iba a permitir que a nosotros llegaran las maldiciones que llegaran a Egipto, no iba a permitir que llegara enfermedad, no iba a permitir que llegara ruina. Pero el remedio, como dice la misma palabra, está aquí, en la obediencia. ¿Y cuál es la obediencia? La decisión a yo someterme a esta palabra. ¿Sabe? Esto no es un yugo difícil. Esto no es un yugo de una carga insoportable. Este es un estilo de vida amarrado a los principios, a los que Dios me da. Y lo tremendo y lo maravilloso de nuestro Dios es que me dice que trae, o sea, que es para mi bien el cumplir esa palabra, porque me hace acepta delante de Dios a través de la fe, como decía Isbelia, a través de la fe en Jesucristo. Es que además de yo cumplir mi deber, valga la redundancia, de cumplir con esta palabra, de obedecerla, Dios es tan maravilloso que añade a eso bendición a mi vida. Amado, escucha que nos estás viendo, que nos estás escuchando. Déjate ser bendecido por Dios y atrévete a vivir conforme esta palabra nos enseña. Así es, Mari. Volvemos nuevamente al versículo que estamos leyendo en Proverbios 4, del 20 al 22. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Y recuerden que Jesús un día dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este versículo se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira, cuando dice está atento a mis palabras, significa que tú pongas la palabra de Dios en primer lugar, que tú prestes atención constantemente a la palabra de Dios, que tú deseches todo lo demás y tomes únicamente la palabra. Mira, nosotros podemos ser elocuentes con la palabra, explicar la palabra, pero lo que hace una obra transformadora, una obra de sanidad, lo que produce la palabra es realmente esa palabra viva y eficaz que sale de la boca de Dios. La palabra. Entonces, mi consejo cariñoso, suscriptor, oyente, miembro de la Iglesia Jesucristo del Tabernáculo Viviente, cualquier persona que me esté escuchando, el consejo es, toma la palabra de Dios, léela, escúchala, medita en ella de día y de noche, como lo dice el Salmo, medita en ella, átalas a tu frente. Mira, así como nosotros nos aprendemos, haz de cuenta tú, las tablas de multiplicar, así como nosotros nos aprendimos el abecedario, así como nosotros nos aprendemos una canción, toma la palabra de Dios, apréndetela, memorízala, interiorízala, porque Él no solamente te dice, lee la palabra de Dios, Él te está diciendo acá, te está invitando y te dice, está atento a mis palabras. Cuando tú escuchas una noticia en el noticiero, esa palabra, tú prestas atención. Bueno, haz lo mismo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Ahora dice, inclina tu oído a mis razones, abre tus oídos a lo que Dios quiere decirte, a lo que Dios tiene para decirte, a lo que Dios te está diciendo. No es casualidad que tú nos estés escuchando, es porque a Dios le complace que tú escuches la palabra,
para que esa palabra, que es como la lluvia que desciende del cielo, que es como la nieve que desciende del cielo y no retorna nuevamente allá vacía, haga la obra para el cual el Señor la está enviando en este momento. Pon las palabras del Señor en primer lugar. Pon la palabra del Señor y atiende sus palabras. Inclina tu oído a la palabra de Dios. Y eso va a producir un efecto de sanidad y vas a ver milagros, prodigios, maravillas y portentos a través de la palabra de Dios. Mira, la fe es la llave para que tú hagas viva y eficaz la palabra de Dios. La fe es la clave para tu sanidad. Jesús efectuó muchos milagros y yo te voy a colocar varios milagros de los que Jesús hizo mientras que estuvo aquí en la tierra. Un día, un centurión vino a Jesús y le dijo, ve, Señor, mi hija está enferma, a punto de morir. Eso se lo dijo el centurión a Jesús. Y Jesús le dijo, ve, y como creíste, te sea hecho. ¿Qué necesitó ese centurión allí? Fe. Y en esa misma hora, el criado del centurión fue sanado. En esa misma hora. ¿Por qué? Porque creyó. ¿Qué tienes tú que hacer con esa palabra que tú oyes, con esa palabra que tú estás atento? Créela, atesórala en tu corazón, como lo dice Maribel. Pero ¿qué es el corazón? El corazón es el espíritu. Entonces tu palabra tiene que ser interiorizada en tu yo interior. Y allí, cuando tú tomas esa palabra y la interiorices en tu corazón, como nos está diciendo aquí, guárdalas en medio de tu corazón. Lo que te está diciendo es interiorízala en tu espíritu, no en tu carne, porque en tu carne viene la duda, en tu carne viene el temor, en tu carne siempre vas a decir, bueno, pero ¿será verdad que esto se va a producir en mí? No, allí no la guardes en tu carne, guárdala en tu corazón. Tu corazón es tu espíritu, allí en tu ser interior. Cuando tú la interiorizas, ella se vuelve viva y eficaz. Y es allí cuando ella comienza a dar fruto para crear. ¿Para crear qué? Para crear milagros. Fruto para transformar, para purificar, para transformar ¿qué? La enfermedad en sanidad, la escasez en abundancia, para crear la mentira en una verdad, para transformar todo, la palabra. Pero cuando tú la interiorizas en tu yo interior, a través de conservarla en medio de tu corazón. Así es, Isbelia. Mira que dice, guárdalas en medio de tu corazón. El poder de la palabra va mucho más allá de una sanidad en el cuerpo. El verdadero milagro que tiene la palabra de Dios en la vida de nosotros es el poder de transformarnos, de tomar esa persona viciada de errores, viciada de mentiras, viciada de pecado y transformarla cada día más. No, de pronto nosotros como humanos no vamos a llegar a la perfección, pero sí somos perfectibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada día sí podemos irnos perfeccionando en algo. Cada día sí podemos ir mejorando en algo. Cada día sí podemos ir dejando algo que está mal en nuestras vidas. Cada día podemos ser mejores personas y eso lo hacemos, ¿sabe? Eso no se hace de voluntad humana, porque muchas veces encontramos personas que decimos, es que yo quisiera dejar esto en mi vida, pero no puedo. Es que yo no quisiera ser así, pero no puedo. Es que en nuestras fuerzas, como decía Belia, en nuestra carne no podemos hacer eso. Pero cuando nosotros comenzamos a vivir esta palabra, a grabarla en nuestro corazón, a hacerlo un estilo de nuestra vida, esta palabra sí va produciendo en nosotros una transformación. Y ese es el verdadero milagro que Dios hace en nuestras vidas, transformarnos de seres viles a seres santos delante de Él, a través de Jesucristo, a través de la fe en esta palabra que Él nos da. Dice, guárdalas en medio de tu corazón. Mira lo que dice, guárdalas en medio de tu corazón. Y en el verso 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué está diciendo esto? Que su palabra y la vida están ligadas. Nuestra vida pende de la palabra de Dios. Decía, mira que en estas palabras hay vida y sanidad.
porque esta palabra es la que nos lleva de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual. Cuando decís, Belia, hay que guardarle esta palabra en el espíritu, porque el espíritu es el que vivifica, el espíritu es el que inspiró esta palabra y es el que la puede hacer viva y efectiva, como decía ella, en mi vida, viva y efectiva en mi vida. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero primero nos dice, graba estas palabras en tu corazón, grabémoslas en nuestro corazón para que en nosotros haya esa vida abundante de las que nos habla la palabra. Y retomando el ejemplo del milagro que hablaba Isbelia del centurión. Mari, es del centurión con el criado. Con el criado, correcto, que está en Mateo 8, de 5 al 8, vamos a leerlo, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mira lo que tenía este señor, este criado, dice, está postrado en casa, o sea, no podía caminar, paralítico y gravemente atormentado. O sea, además de enfermo, estaba atormentado. Dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. O sea, la idea, la intención de Jesús era llegar a la casa de este centurión y sanar al enfermo. Y dice el centurión, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Tan solo di la palabra. ¿Sabe? Y si seguimos leyendo ese pasaje de que Jesús se sorprendió al ver la fe de este centurión. ¿Sabe? Jesús opera este milagro no por la fe del enfermo, sino por la fe de aquel que le está pidiendo, a la fe de aquel que le está suplicando por otro. ¿Sabe? Nuestra fe tiene la capacidad no solo de generar un milagro en nuestras vidas, sino un milagro alrededor nuestro. Un milagro alrededor de aquel que de pronto ni siquiera cree. Pero cuando Dios ve esa fe en nuestras vidas, cuando confiamos tan plenamente en su palabra, Dios hace la obra. ¿Sabe? Y saben una cosa, que la fe no solamente opera para recibir el milagro, sino para recibir de Dios también una respuesta de un no. Cuando hay la fe, está la palabra de Dios y la fe arraigada en nuestros corazones, nosotros también sabemos recibir de respuesta de Dios un no. Y no porque Dios no quiera hacer una cosa, un milagro, sino que hay cosas que no convienen a nuestra vida. Y de pronto nosotros pedimos y nos aferramos tanto, y es que Dios no me escucha, y es que yo no tengo fe, o es que Dios está haciendo el sordo. No, la fe y el arraigamiento en la palabra también nos enseña a aceptar que el no es una respuesta válida y de bendición para nuestras vidas. Así es. La pregunta sería, ¿por qué entonces la palabra tiene ese poder de sanidad y milagros? Porque la palabra es Cristo. La palabra es Jesús, el verbo hecho carne. Entonces, todo rige a través de Jesús. Jesús es el principio y Jesús es el fin. Tú tienes que creer en Jesús. Tú tienes que aceptar a Jesús como Señor, Salvador y Redentor. Porque tú puedes creer una palabra y puedes aferrarte a esa palabra. La pregunta es, ¿crees en el poder de Jesús de Nazaret? ¿Crees que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios que descendió del cielo? ¿Crees que Jesús se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad? ¿Estás creyendo verdaderamente en el poder de Jesús? Jesús es la palabra de Dios. Si crees en Jesús, esta palabra es cuando cobra vida. Puedes creer en la palabra, pero si no crees en Jesús, si no lo has aceptado como Señor, como Salvador, como Redentor de tu vida, no estás haciendo nada. La palabra queda allí sencillamente. Todo inicia con creer en Jesús. Creer que Él es el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Aún tienes que creer que Cristo volverá nuevamente
por una iglesia, y esa iglesia eres tú y soy yo. Mari, quiero referirme, mira, a ese pasaje que tú leíste en el libro de Mateo capítulo 8. En el versículo 13 dice, Jesús le responde al centurión y le dice, ve y como creíste te sea hecho. Y en esa misma hora, el criado fue sanado. La palabra, Jesús envió la palabra y Jesús produjo un milagro de sanidad aún cuando no estaba la persona presente. Pero quiero referirme a otro pasaje que está en la Biblia, y es cuando Jairo va donde Jesús porque tiene su hija gravemente que yacía prácticamente para morir. Y él le ruega a Jesús, y él le dice, a Jesús le dice, eso está en el libro de Marcos capítulo 5, en el versículo 23 dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Cómo comienza el versículo que nosotros estábamos hablando al principio? Dice, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. No solamente vas a obtener el milagro de sanidad, no solamente vas a obtener la sanidad de tu cuerpo, sino que también vas a obtener la salvación, la vida eterna. Esa es la vida por la cual nosotros debemos de luchar. Pero también vemos de que mientras que Jesús se dirigía hacia la casa de Jairo, vino una mujer enferma de flujo de sangre y tocó el manto de Jesús. Y Jesús sintió que de él había salido poder, porque él es la palabra de Dios. De esa palabra, de esa fe que tenía esa mujer, sale y se gesta un milagro de sanidad. Y Jesús le dice a esta mujer, le dice, hija, tu fe te ha hecho sana. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tremendo, ¿cierto, Mari? Tremendo lo que está produciendo la palabra en este momento allí. ¿Gestada por qué? Gestada por la fe que tenía Jairo en Jesús y por la fe que tenía la mujer de flujo de sangre en Jesús. Era tan fuerte la fe de esta mujer que ella decía, si tan solo tocar el borde de tu manto, así como lo dice la canción, si tan solo tocar el borde de tu manto, y ella logra tocar el borde del manto de Jesús, y Jesús siente que de él sale poder de Dios. Entonces, la invitación es que nosotros seamos como esa mujer de flujo de sangre, que nosotros seamos como ese centurión, que nosotros seamos como ese Jairo, que tenemos una fe ferviente en Jesús, una fe ferviente en la palabra de Dios para poder crear, para poder dar fruto, para poder transformarnos, para poder purificarnos, para poder producir en nuestras vidas sanidad, milagros. Todo se va a gestar en la palabra de Dios y en la fe que tú tengas en Jesús, en el Hijo de Dios Altísimo. Mira esto. Cuando Jairo va con Jesús camino a casa, se acercan unas personas a ellos y le dice, tu hija ha muerto. Yo no me quiero imaginar esa escena. ¿Qué situación más desesperante podía haber en la vida de Jairo? Mas, sin embargo, viene y le dice, Jesús le dice a Jairo, le dice, no temas, cree solamente. No temas. Hoy nosotros te decimos de parte del Dios Altísimo, de parte de ese Dios Altísimo en el cual estamos creyendo, en ese Jesús que estamos creyendo, no temas, solamente cree. Cree y verás que ese milagro que tú estás esperando se va a gestar. Ese milagro de sanidad en tu cuerpo se va a producir, porque la palabra del Señor es verdadera. Así es, Isbelia. Tú ahorita decías que sin creer en Jesús no podemos hacer nada. Y es que, si se dan cuenta, nosotros toda oración la hacemos en el nombre de Jesús. Es Jesús el que produce el milagro. Es Jesús el que produce la sanidad. Luego, nuestra petición, acompañada de nuestra fe, debe estar en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que es quien hace la obra. No son nuestras palabras, es la palabra de Dios interiorizada en nuestras vidas, la que produce a través de nuestra fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret el milagro y la sanidad que estamos pidiendo. Y miren, vámonos al libro de Hechos,
en el capítulo 4, verso 29, que los apóstoles están rogando a Dios por esto y le dicen, mira, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Es en el nombre de Jesús. Los apóstoles estaban pidiéndole a Dios, mira, Señor, danos la palabra, concédenos el poder a hablar la palabra para que a través de ella se gesten las sanidades, los prodigios, los milagros, las maravillas que este pueblo necesita. ¿Y todo cómo? A través de Jesucristo de Nazaret. Amado, escucha que nos oyes. Milagro que no es hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret no viene de Dios. ¿Cómo así? Si solamente Dios puede hacer milagros. No. Si nosotros nos vamos al libro de Éxodo, los brujos de Faraón pudieron hacer los primeros milagros que hizo Moisés. Convirtieron el agua en sangre. Los primeros milagros que hizo Moisés, los brujos de Faraón también lo hicieron. ¿Qué te quiero decir con esto? El diablo, Satanás, sus demonios, también pueden hacer milagros. No te dejes confundir. Solamente la palabra de Dios, el nombre de Jesucristo de Nazaret puede dar vida, puede dar salvación, puede traer una sanidad integral en tu vida. Y repito, la mayor sanidad que puede darnos Dios, el mayor milagro que puede darnos Dios es la salvación, porque una sanidad, nosotros en este mundo estamos de paso y una enfermedad es de paso también, pero la vida eterna no. La vida eterna es la vida eterna, la eternidad, y es todo por lo que estamos esperando en este mundo, todo lo que creemos y hemos confiado en el nombre de Jesús. Escucha que nos ves. Te decimos nuevamente, no todo milagro procede de Dios. El milagro que se gesta solo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, mediante su palabra escrita y la fe en él, es el que produce un verdadero milagro que viene de Dios. Cuidado con escuchar, porque vemos que no, que en tal parte hay una persona que hace muchos milagros, que sana, que vomitan las enfermedades, porque uno escucha todo eso, pero en nombre de quién lo está haciendo. En nombre de quién lo está haciendo. Y le repito, no es un milagro lo que a nosotros nos da la salvación, es solamente Jesucristo. No es la sanidad del cuerpo de una enfermedad lo que nos trae a nosotros salvación, es Jesucristo. Es creer en él y aceptarlo y recibirlo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Mari, yo quiero leer un pasaje que puede resumir las dos cosas que estamos diciendo. El poder está en Jesús de Nazaret y el poder tú lo gestas a través de tu fe. Mira lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 9 y vamos a leer el milagro de los dos ciegos cuando son sanados. Vamos a leer desde el 27 al 31 en el capítulo 9 de Mateo. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿A quién fueron? ¿A quién acudieron? A Jesús de Nazaret. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Quién lo iba a hacer? Jesús. Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos de ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Ahí está los dos conceptos que estamos discerniendo en este momento. El milagro se gesta por Jesús, en Jesús, por su gran misericordia para con nosotros. ¿Pero por qué? Por la fe que tú tienes en él. Él dice, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Crees que yo puedo hacer esto? ¿Quién es el que hace el milagro? No es Maribel Montes, no es Isbeli Herrera, es Jesús. Nosotros solamente somos un vaso
un instrumento que Él utiliza para que en su nombre podamos ver milagros, prodigios, maravillas y portentos. Es solamente en el nombre de Jesús. Y si es así, dice, mira lo que dice, conforme a vuestra fe os se ha hecho. Tú tienes que tener la fe en ese nombre, la fe en la palabra de Dios, la palabra es Jesús de Nazaret. Solamente así podemos ver. Ahora mira lo que sucede. ¿Por qué sucede eso? Vámonos al libro de Mateo 8:17. Mateo 8:17. En el versículo 16 y 17 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús es el que carga. A él se está refiriendo cuando dice, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Tu enfermedad, mi enfermedad, las enfermedades de todos fueron llevadas a la cruz. ¿Por quién? Por ese que es la palabra, por Jesús de Nazaret. Esto es necesario que tú lo creas, amado suscriptor, amado oyente que nos estás escuchando en esta bella tarde. Jesús ya cargó tus enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Mira lo que dice en el libro de Isaías. Vámonos a Isaías. En Isaías 53, 4, 5, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos, ni siquiera vamos a ser, ya nosotros fuimos curados. Cristo, Dios Padre no quiere que tú estés enfermo. Dios Padre no quiere que tú tengas dolencias. Ves a Él, acude al Padre, lleva a Él tus cargas, tus preocupaciones, tus enfermedades, y verás que si tú crees en Jesús, con esa fe ferviente, vas a ver milagros, sanidades, maravillas, portentos, todo lo vas a tener si acudes a la palabra de Dios, si te alimentas de ella. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es, Isbelia. Y es que la obra de Jesús en la cruz fue integral, fue completa. Fue por perdón de nuestros pecados, fue por redención, fue por salvación, fue por sanidad, fue por bendición, fue por cobertura, fue por protección. La obra que hizo Jesucristo lo abarcó todo. No fue que no, nada más voy a morir para darte salvación. No, yo también voy a morir para darte sanidad. Yo también voy a morir para darte bendición. Yo también voy a morir para sacarte de la esclavitud. Yo también voy a morir para sacarte de la ruina. Yo también voy a morir para sacarte de la desesperación. Yo también voy a morir para sacarte del sufrimiento. Pero está en nosotros, en esta palabra. O sea, ya Jesús pagó el precio. Ya Jesús lo hizo todo. Ahora, como decía al principio cuando leímos en Proverbios, dice, porque son vida a los que la hallan. Ya Jesús hizo todo, ya abrió la puerta. Ahora nos toca a nosotros ir por ese botín, ir por ese paquete, ir por ese tesoro. Y es el tesoro de la vida eterna. Lo demás es añadidura, pero con todo y eso, Dios nos las dio también a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mari, no sé si Belia quiere decir algo más, ya por tiempo estamos. Sí. Mari, mira esto, el versículo, los últimos versículos que acabé de leer en el libro de Mateo 8:16. ¿Qué dice? Mira, al final de la última parte del versículo 16 dice, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. No dice a unos cuantos, dice a todos los enfermos. A todos los enfermos, no
todos podemos ser sanados por la palabra de Dios. Solamente necesitamos creer. Mi recomendación para terminar es: aliméntate constantemente con respecto a la palabra del Señor en la fe y con respecto también a la sanidad. Aliméntate con la palabra y verás que vamos a tener grandes milagros. Y quiero finalizar un pasaje que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué bello versículo para finalizar. Primera de Pedro 2, 24. Cristo llevó él mismo nuestros pecados, porque el pecado es lo que en muchas oportunidades, no siempre nos puede alimentar. Pero en algunas sí. Pero en algunas sí. Porque aquí lo está diciendo. Él dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos por esos pecados, vivamos a la justicia, y cuya herida fuiste sanado. Apártate del pecado, busca la santidad, busca alimentarte con la palabra del Señor siempre, alimenta tu fe con la palabra del Señor, y verás cómo Jesús va a transformar tu vida. Así es. Hagamos de este libro nuestro estilo de vida. Amén. Aquí está todo. Aquí está todo. Bueno, mis amados oyentes, ha sido un verdadero placer poder compartir con ustedes esta palabra, que Dios nos ha dado una hermosa palabra, una hermosa promesa, y esperamos que esta palabra haya hecho rema en tu vida y puedas creerla y puedas hacerla efectiva en tu vida, y como decía Belia hace un momento, puedas ver ese milagro y esa sanidad que estás esperando. Le damos gracias a Dios por este momento, por tu vida, por cada uno de los que nos escuchan y cada uno de los que le va a llegar esta palabra a través de las redes sociales. Y los amamos y esperamos que haya sido de bendición, como ha sido de bendición para nosotros la palabra de Dios. Damos gracias y oramos para ser despedidos. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, mi Rey, porque ella no regresa vacía, Señor, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. Padre, y sabemos, Señor, confiamos y creemos, Padre mío, que tú estás obrando, Señor, sanidad, Padre Celestial, en cada persona a la que ha llegado, Padre mío, este mensaje. Que tú estás obrando, Padre Celestial, en su alma, en su cuerpo, en su mente, en sus emociones, en sus sentimientos, Señor. Padre, que esta palabra ha llegado, Padre mío, como espada afilada, mi Rey amado, a cortar, a penetrar, Padre mío, hasta los huesos y los tuétanos, Señor, trayendo transformación, Padre mío, trayendo vida, Padre Celestial, trayendo redarguir, trayendo, Padre mío, certeza, trayendo exhortación, Padre Celestial, pero sobre toda cosa, Señor, trayendo la convicción, Padre mío, de que predicamos, amamos y confiamos en un Dios vivo, en un Dios, Padre Celestial, que escucha y que responde, Padre Celestial, al clamor de aquel, Señor amado, que confese acerca a Él. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos, Padre Celestial, cada persona, Señor, que has de escuchar este mensaje. Bendecimos la nación de Israel, la ciudad de Jerusalén. Las bendecimos, Señor, y que tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre mío, reine en medio de ello. Bendecimos nuestra nación Colombia, Señor, pidiéndote que extiendas tu misericordia sobre ella, Señor mío, Padre Santo, y que tu palabra pueda rodar, Padre Celestial, en este país de norte a sur, de oriente a occidente, Padre amado. Padre, te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como lo decía Maribel, gracias a todos los que se siguen uniendo día tras día a esta transmisión del Ministerio Evangelístico Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Como siempre, te esperamos todos los miércoles a las 3 de la tarde para que escuches la palabra de Dios a través de un nuevo video que subimos a las plataformas virtuales. Quiero recordarte, en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, dice, porque yo soy el Señor, tu sanador. Recuérdalo, Jesús es tu sanador. Suscríbete a todos nuestros canales de YouTube, de Facebook, dale un me gusta si este video transformó tu vida. Te deseamos un feliz resto de día,
una feliz semana y muchas, pero muchas bendiciones, sobre todo bendiciones de sanidad y de vida eterna. Dios te continúe bendiciendo.